Buenos días, estimados estudiantes de la clase de salud pública. En este caso, en este nuevo día, amanece, ya casi llegando al mediodía, la hora de almuerzo y la hora crítica, les voy a hablar sobre lo que son los determinantes de la salud. Entonces, con respecto a los determinantes de la salud, tenemos que según la OMS, nuestros objetivos específicos son identificar los factores que influyen en el proceso de la salud de enfermedad a nivel individual y a nivel comunitario, reconocer las desigualdades de la salud. Dentro de los determinantes de la salud, la OMS lo define como el conjunto de factores personales, sociales, políticos y ambientales que determinan el estado de la salud de cada uno de los individuos y de las poblaciones. Entonces, ¿cuáles son los cambios que debemos plantearnos para obtener estos resultados y mejoras en el estado de salud de la comunidad? Los cambios en los paradigmas, en la definición de salud y en los factores condicionantes. Dentro del campo de la salud tenemos 4 factores importantes influyendo. Dentro de estos están la biología humana, los estilos de vida, el medio ambiente y sobre todo el sistema de salud. Dentro de la biología humana, esto es algo que nosotros no podemos modificar, porque está dentro de esto lo que es la genética, el envejecimiento y cada uno de los sistemas orgánicos. En el ambiente sí podemos modificarlos, en este caso poder valorar el aire, el agua, los alimentos principalmente, si hay vectores de enfermedades, los ruidos, los residuos domiciliares e industriales, los saneamientos de las aguas servidas. Pero dentro del ambiente hay 2 subdivisiones. Tenemos lo que es el microambiente y el macroambiente. Dentro del microambiente encontramos lo que son los barrios, las viviendas, la escuela, el trabajo. Y en los macroambientes pues, están lo que es el agua, los alimentos, el aire y los transportes. Dentro de los estilos de vida, tenemos de que este es un conjunto de decisiones que toma el individuo con respecto a su salud y sobre todo las cuales ejerce cierto grado de control. La manera en la cual esos grupos sociales traducen su situación objetiva en patrones de conducta. La conducta del individuo se rige según las creencias, los valores, las percepciones del mundo, la actitud frente al riesgo, la capacidad de comunicarse, manejar el estrés, el control sobre las circunstancias y su contexto social. Dentro de los sistemas de salud podemos encontrar lo que es la provisión de los servicios y la accesibilidad de estos servicios de salud. Entra en juego lo que vimos hace 2 temas, que es la protección, promoción, prevención y tratamiento de las enfermedades más comunes. Dentro de los niveles de salud tenemos 3 factores determinantes: el determinante básico, el determinante estructural y aquellos determinantes próximos. Dentro de los determinantes básicos encontramos la población y la genética o el genoma, el ambiente, la organización y la organización social.
Dentro de los determinantes estructurales está el nivel de riqueza y la estratificación social y lo que es la estructura ocupacional en conjunto con los que son los mecanismos de redistribución. Dentro de los determinantes próximos están las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, los estilos de vida y el sistema de salud, que era lo que habíamos hablado anteriormente. Esta clasificación fue dada por Julio Fink. Entonces aquí vemos cómo el nivel de organización social, el genoma, que es un elemento no modificable, la distribución habitacional y las acciones de salud en la población tiene como resultado el bienestar o el origen de las enfermedades de una población. Entonces, ya de manera más sintetizada, Castellanos lo resume de esta manera. Tenemos al individuo como tal, a la sociedad y a los grupos sociales estratificados. Entonces, para poder modificar las condiciones de vida, debe de haber un compromiso individual modificando el estilo de vida. Posteriormente tenemos de que los modos de vida influyen en lo que es la sociedad y las condiciones de vida influyen en cada uno de los grupos sociales. Para poder hablar de los determinantes próximos, tenemos los 4 estratificados. Entonces, dentro de la biología humana encontramos el genotipo, que en este caso estamos hablando del gen, y el fenotipo, que es la expresión de ese gen. Tenemos los estilos de vida, que en este caso los sistemas de salud tratan de modificar la conducta del individuo en caso de que esa determinada conducta deteriore su estado de salud. Dentro de lo que son los macrodeterminantes, encontramos lo que son los accesos a los servicios básicos, la educación, el empleo, la vivienda, la participación en la manipulación de las riquezas, el respeto de la sociedad, la diversidad de género, etnia, opinión, religión, etc. Para hablar de las condiciones de vida, para ello debemos de tener en cuenta la vivienda de un determinado grupo de personas, si estas personas están empleadas, el nivel de educación de estas personas, la estructura y dinámica familiar o vecinal, las condiciones del trabajo y la seguridad laboral. Dentro de los determinantes socioeconómicos y culturales tenemos las características estructurales de la sociedad, la economía, las formas de gobierno, la salud, la condición necesaria para el desarrollo humano. Al hablar de los determinantes sociales, hablamos también de lo que es el gradiente social, el estrés, la vivencia de la infancia, la exclusión social, el trabajo, el desempleo, apoyo social. Sí, esto es muy importante, si la persona tiene adicciones, alimentación y acceso a transporte. Entonces, anteriormente lo hablábamos a grosso modo, ahora de manera detallada podemos hablar de que el gradiente social con respecto a cada uno de los estratos, del más bajo por lo general, tiene el doble de riesgo de sufrir enfermedades graves y muertes prematuras que quienes están en estratos altos. Con respecto al estrés,
El estrés obviamente perjudica la salud y las circunstancias sociales y psicológicas pueden causar el estrés por largo tiempo. Y estos estados continuos, tanto de ansiedad, inseguridad, la baja estima, el aislamiento social, la falta de control laboral y también de la vida, de hogar, tiene efectos sobre la salud. En los primeros años de vida es muy importante tener en cuenta de que ante la falta de apoyo emocional puede aumentar el riesgo de por vida de tener una mala salud física y reduce el funcionamiento físico, cognitivo y emocional posteriormente. También influye lo que es el estado de la pobreza de la familia. ¿Por qué? Porque puede tener el individuo una alimentación precaria o inadecuado cuidado de los padres. También ellos pueden estar en una situación de riesgo porque los padres a lo mejor tienen el hábito del tabaquismo, el alcoholismo y, y pues si esto se hace en etapas gestantes, puede ocasionar un daño o reducción del desarrollo prenatal e infantil posteriormente. Con respecto a la exclusión social, pues esto se ha relacionado un poco con lo que es la pobreza. ¿Por qué? Porque si hay una privatización de los recursos, también se ocasiona problemas sociales y también psicológicos, como habíamos hablado anteriormente, cuando se vive una situación de pobreza. Con respecto al trabajo, el estrés laboral aumenta el riesgo de las enfermedades. Y si hablamos del desempleo, que es el antagonista de todo esto, o el antónimo, pues el sentido de la seguridad laboral, en cierto modo, hace sentir un sentimiento de bienestar y esto nos puede conllevar también a una sensación de satisfacción que nos aumenta el estado de salud. Si tenemos también apoyo social, ya sea por las amistades o familiares, también tenemos un mejor desarrollo y menos probabilidad de que tengamos enfermedades. Así como lo estábamos hablando anteriormente en el estado de que haya consumo de algún estupefaciente o el hábito de tabáquico, entonces adicción puede también generar enfermedades progresivamente. La alimentación precaria también puede generar estados de desnutrición, anemia y otros estados clínicos que pueden deteriorar al individuo. Con respecto a lo del transporte saludable, pues esto consiste en reducir el uso de los automóviles y motivar a la gente a caminar un pequeño tramo del camino, ya sea de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, para no tener un estilo de vida sedentario. Entonces, con respecto a las influencias que tienen nuestras actitudes con respecto al cuidado de nuestra salud como individuo, ya sea como colectivo, tenemos como evidencia el siguiente problema, que podemos analizarlo de la siguiente manera. Antes de lo que es el siglo XIX, nosotros conocíamos a la tuberculosis como una enfermedad mortal.
Pero después de la década del siglo XIX, de la quinta década del siglo XIX, unos 30 años antes de que en el caso de otras se produjeran otras infecciones, perdón, se fue declinando lo que es la curva de infección. ¿Por qué? Porque en ese momento se tomaron medidas específicas para poder mejorar el estado de salud. No solamente para los enfermos, sino también y principalmente para las personas sanas. Bien tenemos sabido de que ya comenzan a utilizarse muy frecuentemente lo que es el término de cuarentena. Entonces, las primeras medidas médicas fueron la prevención, el tratamiento de la enfermedad en el individuo. La segunda, un cambio espontáneo en el carácter de la enfermedad infecciosa debido a una variación en el equilibrio entre la virulencia de un organismo infeccioso y la resistencia del huésped. Entonces, no se dieron cuenta en ese momento que que al estar el huésped también estar en un buen estado de salud previo, el paciente presentaba lo que era una resistencia y los síntomas de la enfermedad no eran tan notorios. El tercer cambio fue en el medio. Entonces, bajo este apartado se incluyen todas las influencias del medio, con excepción de las medidas médicas. Entonces, ahí queda claro, como vemos aquí también les presento unas imágenes, de que el nivel socioeconómico es muy influyente también en las enfermedades. Entonces, actualmente se sabe de que cuando estamos en hacinamiento hay una mayor probabilidad de transmisión de las enfermedades y pues en el caso actual de lo que es el coronavirus pues no es excepción. Por eso es que se están tomando medidas de distanciamiento, no aislamiento, porque hay que mejorar un poco el término. No es aislamiento social, sino un distanciamiento social que nos permita disminuir la propagación de la enfermedad. Y también las medidas higiénicas, que ya bien las sabemos, que es lavar las manos frecuentemente, no tocarse los ojos, no tocarse la nariz, la boca, etc. La utilización siempre de antisépticos, ya sea el alcohol, el jabón. Entonces aquí le presento la otra cara del estratus anterior que le presenté y en este caso ya son casas más estilizadas. Y bueno, tenemos de que todo esto es una contribución. Es una contribución en búsqueda de reducir la mortalidad de los pacientes. Entonces, como a manera de resumen, entonces son 4 elementos que nosotros siempre vamos a tener en cuenta al momento de dar las recomendaciones para disminuir la propagación de la enfermedad, que en este caso ya sabemos que el factor muy influyente es la biología humana. En este apartado no vamos a tener una oportunidad de influir mucho porque nosotros no, ahí ni siquiera somos dioses ni nada por el estilo. Entonces eso ya es algo propio del individuo y eso no se puede modificar. Es una característica no modificable. Luego tenemos que el entorno sí lo podemos modificar como sociedad, el estilo de vida como individuo y el sistema de cuidado, los sistemas de salud que ya están determinados según programas y que eso lo determinan los gobiernos
en conjunto con los ministerios de salud de cada país. Entonces, ¿qué quise dar a entender con esas imágenes? Que la desigualdad socioeconómica también puede influir en la desigualdad de salud. Entonces aquí ya entramos un poco a lo que es un valor importante que debemos de tener en cuenta, que es la equidad, que es la ausencia de diferencias que pueden evitarse o remediarse entre las poblaciones o grupos definidos en términos sociales, económicos, demográficos o geográficos. Y como nosotros estamos dentro del área de la salud, es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.